Ok. Resuelta esta parte. Entonces, primero que dice, país que tuvo el porcentaje más alto de muertos durante la Gran Guerra. ¿Quién fue? Alemania. Presidente que promovió la creación de la Liga de las Naciones. W. Wilson. Ciudad financiera que emerge poderosamente al término de la Gran Guerra. Nueva York. Y por último, moneda que moviliza significativamente la economía francesa para su recuperación al término de la Primera Guerra Mundial. El dólar estadounidense. Entonces, vamos a seguir viendo teoría. Por cuestiones de tiempo no alcancé a hacer su resumen de la Segunda Guerra Mundial, pero nos vamos a pasar a la Guerra Fría y la próxima semana retomamos en la Segunda Guerra Mundial. Pero el orden es Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y después la Guerra Fría. Entonces, vamos a ver qué sucede en la Guerra Fría. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis. Yo creo que la Segunda Guerra Mundial, ya todos somos más conscientes de qué sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente tenemos en la Segunda Guerra Mundial dos bandos. Espérenme tantito. Es aquí. Oh, Dios mío. Ahí está. Entonces, la Guerra Fría tiene sus inicios en 1945, que en 1945 es cuando termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es que termina la Segunda Guerra Mundial? Pues hay varios momentos históricos que parten de ese fin de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando cae Hitler. Entonces cae Hitler y tenemos que el bando que peleaba contra Alemania y sus aliados era Estados Unidos, la URSS, Francia e Inglaterra. Entonces, ¿quién era la URSS? Rusia. Es la Unión Soviética. La URSS actualmente es Rusia. Se le conocía como Unión Soviética porque en esa época era Rusia con sus países vecinos que después deciden separarse y entonces se queda únicamente como Rusia. Entonces, tenemos que uno de los momentos más históricos que dan fin a la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler decide rendirse, es cuando Estados Unidos arroja la bomba atómica a Japón. Japón era aliado de Alemania, lanzan la bomba a Hiroshima, estalla la bomba nuclear, la bomba atómica, y entonces Alemania se da cuenta que ya no tiene con qué pelear. Y entonces, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, una de las consecuencias es que Alemania se divide en 4. ¿Por qué se divide en 4? Porque los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial deciden que el territorio alemán, pues se lo van a dividir entre ellos 4. Entonces una parte se la queda Estados Unidos, otra parte se la queda la URSS, otra parte se la queda Francia y otra parte se la queda Inglaterra. Y al terminar esta Segunda Guerra Mundial, lo que tenemos es que surgen dos ideologías dominantes. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial quedan dos potencias mundiales muy marcadas, que es Estados Unidos y la URSS. Entonces, Estados Unidos defiende la ideología del capitalismo y la URSS defiende la idea del socialismo. ¿Qué defiende cada ideología? Pues vamos a ver qué es lo que defiende cada una de estas ideologías. Entonces, el capitalismo es la ideología que defiende al individuo sobre la colectividad. Esto quiere decir que siempre se ve por el individuo, como nosotros como individuos. Y el que nos podamos ver como individuos, nos permite que dentro del capitalismo exista la propiedad privada. Entonces, el capitalismo defiende la propiedad privada. A su vez, defiende la libertad económica.
Esto quiere decir que las cuestiones económicas se pueden dar de manera libre, sin necesidad de que el Estado se meta. Y también se da el libre mercado. Por eso tenemos que una de las características no tan beneficiarias que da el capitalismo es el consumismo. Acuérdense que el capitalismo está marcado por la producción en masas. No hace falta voltear a ver a Estados Unidos, que actualmente sigue siendo el país más capitalista de todo el mundo y que sigue defendiendo su ideología del capitalismo, la forma en la que producen los estadounidenses, donde vas a un supermercado y encuentras Coca-Cola de 20,000 sabores, Sabritas de 20,000 sabores, donde encuentras la producción en masas y masas y masas, y lo que se tiende a hacer es el consumismo. Mientras yo produzca demasiado y la gente quiera comprar, la gente se vuelve consumista. Y también, exactamente, por eso, pues, es uno de los países más obesos en el mundo, porque, pues, bueno, fíjense que un conocido hace poquito se fue, quería ir en busca del sueño americano, terminó regresándose, pero sí me dijo que ya, pues, el agua, por ejemplo, el agua natural es mucho más cara que cualquier otra bebida. O sea, que la cerveza te sale mucho más barata que el agua natural. Y así sucede, ¿no? O sea, la comida saludable, es igual, aquí en México también tenemos ese problema, que la comida saludable no es tan sustentable, no la podemos adquirir. O sea, una ensalada me sale más cara que comprarme 5 tacos. Exactamente. Entonces, por eso también, ¿no? Pero, bueno, eso se da en Estados Unidos con el capitalismo. Y ahora, la otra parte, la contraparte que es la URSS, que es el socialismo. El socialismo, pues, literalmente es su contraparte. Esto quiere decir, si en el capitalismo se pone por encima al individuo, que la colectividad, en el socialismo se pone la colectividad sobre el individuo. Entonces, lo que busca el socialismo es el bien común, el bien mayor, más que el bien individual. Por lo tanto, en el socialismo no se permite la propiedad privada. Todo es del Estado, ¿no? Todo es del Estado. Ojo, depende de cada país. Estamos hablando de que la URSS en ese momento era completamente radical. O sea, hace que el socialismo o el comunismo se vivía en su máximo esplendor, súper radical, donde el Estado era dueño de todo. Actualmente estos sistemas políticos han tenido que ir cambiando y adaptándose a lo que se vive actualmente. No quiere decir que actualmente los países que son socialistas todo le pertenezca al Estado, pero la mayoría le pertenece al Estado. Tenemos que los medios de producción son de propiedad colectiva o del Estado. Esto quiere decir que toda la industria le pertenece ¿a quién? Al Estado. Lo que busca el socialismo es una sociedad sin clases y esto viene desde la teoría social de Karl Marx. ¿Se acuerdan del marxismo de Karl Marx? Donde propone que a lo que le tocó vivir a este personaje, a este sociólogo, fue la revolución industrial. Que la revolución industrial es donde se detona el capitalismo, donde se detona el consumismo, y entonces él empieza a darse cuenta que en esa sociedad en la que vive, donde se vive la industria al máximo, la clase social se separa cada vez más. Antes de que llegara la revolución industrial, lo que a mí me separaba del rico eran 10 pesos, pero con la revolución industrial ahora me separan 100,000 pesos. Entonces ahora él es más rico y yo soy más pobre. Cada vez se notaba más la diferencia entre clases sociales y entonces él, dentro de su teoría social, propone que va a llegar un momento en el que la clase baja, la clase obrera, se va a cansar, se va a levantar en armas y entonces va a ocurrir una revolución y propone su socialismo utópico. Entonces, desde Karl Marx viene esta ideología del socialismo y Karl Marx lo maneja como socialismo utópico o al socialismo que propone Karl Marx se le conoce como utópico porque algo que es utópico es algo que platicadito sería lo ideal y lo perfecto y todos seríamos felices,
pero que en la realidad no se puede aplicar, no se puede llevar a cabo. Entonces, el socialismo que planteaba Karl Marx, donde todos somos felices, a todos nos va igual de bien, todos tenemos la misma propiedad privada y eso, no es posible, no puede existir. Por eso muchos de los países que tienen o implementan el socialismo no funciona como se plantea el socialismo. Entonces, estos dos son los dos bandos, uno encabezado por Estados Unidos y otro encabezado por la URSS, la Unión Soviética, actualmente Rusia. ¿Qué datos vamos a tener importantes durante la Guerra Fría? Pues que sucedió la polarización de varios países. Esto quiere decir que lo que sucedió en otros países tuvo bastante influencia con este problema bipolar entre Estados Unidos y la URSS, que nos dice que a partir de 1945 muchas sociedades contemporáneas sufrieron muchos cambios y era notorio. Venimos de una Segunda Guerra Mundial, donde hubo cosas que nos funcionaron, cosas que no nos funcionaron y necesitamos avanzar y transformarnos. Y por último, la búsqueda de zonas de influencia económica y militar. Entonces, la Guerra Fría consistió, esto quiere decir, el conflicto que hubo entre Estados Unidos y la URSS, que podíamos ver que los libros de historia plantean que la Guerra Fría termina para inicios de la década de los 90, 1990, 91, pero podemos ver que actualmente se sigue viviendo una guerra fría y que también en su mayoría comandada por Estados Unidos, Rusia muy pegado a China, porque China también tiene ideas socialistas, y a final de cuentas es buscar por la potencia máxima a nivel mundial. Entonces, lo que buscaba Estados Unidos y la URSS en esa época, pues no era tanto como de vamos a acabarnos a balazos, porque ya vimos lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, donde llega un punto donde la guerra es insostenible. No hubo conflicto de armas, sino lo que buscaron estos dos países era ampliar su zona de influencia. Esto quiere decir tener la superficie terrestre y que más países brillaran de mi color, o sea, que de mi bando hubiera más aliados, o sea, que el mundo fuera mayormente capitalista o fuera mayormente comunista. Eso era lo que ellos buscaban, más que me voy a agarrar a balazos y voy a terminar con tu país, es necesito más aliados. Y a grandes rasgos, esta tablita nos define muy bien cómo podemos definir al capitalismo y cómo podemos definir al comunismo, que es de aquí donde parte todo lo que sucede en la Guerra Fría. Entonces, quedamos que en el capitalismo existe la propiedad y la administración de dicha propiedad por parte de los particulares, o sea, por quienes son dueños de esa propiedad. Y nos dice que los medios de producción son de sus propietarios o de quienes aportan el capital, o sea, hace que la industria le pertenece a quien aporta el capital y que la regulación de la economía se deja a la libre oferta de demanda de los bienes de consumo. Lo que les decía es el Estado no se puede meter y si tú tienes cierta demanda de un producto y tienes cómo ofertarlo, tú lo puedes hacer y nadie te va a decir frénale. El comunismo, tenemos la propiedad y la administración por parte del Estado. El Estado nos regula los medios de producción, o sea, nos dice qué vamos a producir, cuánto, dónde, para qué, y que este mismo aparato estatal regula la distribución de los bienes. Entonces, vámonos a la página número 17 de su libro, de su guía. Me voy a ir a la página 17. Les repito, dejamos pendiente la parte de la Segunda Guerra Mundial que vamos a contestar la próxima semana. Entonces, nos vamos a la página 17 y nos dice, marca la casilla con V
si el enunciado es verdadero o falso. Si es falso, y si es falso, en la casilla de la respuesta coloca la respuesta correcta. Sigue el ejemplo de este caso. Y todavía no llego. Que el ejemplo dice, los principales movimientos de liberación nacional posteriores a la Segunda Guerra Mundial se dieron en América Latina. Y ahí tenemos una tachita y nos dice que más bien se dieron en África. Entonces, fíjense, esto es lo siguiente que viene sobre la Guerra Fría, pero pues de una vez se los platico ahorita que estamos resolviendo esto. ¿Qué sucede cuando se da este conflicto bipolar entre Estados Unidos y la URSS? Pues que posterior a esto, la Guerra Fría se vive en países terceros. O sea, no necesariamente se atacó a Estados Unidos contra la URSS, sino que al terminar la Segunda Guerra Mundial, muchos países logran su independencia, entre ellos Cuba, Nicaragua, Angola, Sudáfrica, Vietnam. Entonces, todos estos países logran su independencia y entonces, pues ahora sí que surgen movimientos de liberación para lograr esa revolución y ser independiente. Entonces, la mayor parte de esos movimientos de liberación nacional se dieron en África. Y también, ¿quién sigue de África? Sigue América Latina. Tenemos que tanto América Latina como África son de los países que tuvieron más colonias. ¿Sí queda claro eso? Entonces dice, principales movimientos de liberación posteriores a la Segunda Guerra Mundial es ¿dónde ocurrieron más movimientos para la liberación de distintos países? En África. Que si nosotros viéramos la historia de países de África y de América Latina, todos pasamos por una colonización. Todos vino otro país, nos colonizó, explotó nuestras tierras. Se dio más en África, pero también en parte de América Latina se dio la esclavitud, el racismo, que terminando la Segunda Guerra Mundial, estos países empiezan sus movimientos de liberación para deshacerse de esas colonias. Vámonos con el primero, que dice la OTAN. Fue organización que surgió de la alianza entre Estados Unidos y Europa Occidental. Ahí va a ser verdadero. La OTAN surgió que básicamente es la organización del Tratado del Atlántico Norte, donde Estados Unidos hace alianza con países de Europa. Entonces es verdadero. La siguiente que tenemos es falso. Luego dice, Mahatma Gandhi fue el dirigente que impulsó el proceso de la liberación en la India. Eso es verdadero. Fue quien lideró este proceso de liberación en India. Entonces ahí tenemos otro país que después de la Segunda Guerra Mundial vive su proceso de liberación. Siguiente. Organismo que se constituyó en la conferencia de Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional. Ese también es verdadero. Entonces, en esa conferencia se crea este organismo que es el Fondo Monetario Internacional. Aquí ya estamos hablando que una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, es ¿qué empieza a hacer el mundo? Y la primera acción que hace el mundo entero cuando termina la Segunda Guerra Mundial es que se crea la Organización de las Naciones Unidas. Es uno de los primeros cuestiones que surge al término de la Segunda Guerra Mundial porque pues el mundo entero se dice, oye, ya tuvimos 2 guerras mundiales, ¿por qué no podemos tener la paz? Vamos a desarrollar un organismo que nos ayude a mantener la paz en el país, en el mundo. Y luego
en varias conferencias, en varias reuniones, van surgiendo otros organismos como es el Fondo Monetario Internacional, que en su materia pasada la mencionamos ahí por embarrada, que el Fondo Monetario Internacional es este fondo que surge de la idea de tener un banco mundial, donde los países que deciden formar parte de este Fondo Monetario Internacional puedan pedir dinero prestado y que anualmente se les cobra para poder tener dinero para prestar. Entonces, quien forma parte de este Fondo Monetario Internacional, pues paga, como quien dice, una renta por formar parte del fondo, y esa renta que se paga es la que se acumula y que esos países que pertenecen pueden pedir prestada. Dice, país que se pronunció en contra de la declaración anticomunista cuando surgió la OEA, Argentina. Eso fíjense que por más que leí el libro, no lo encontré, entonces lo voy a seguir buscando. Si lo encuentro, se los paso la próxima semana. Dice, la autonomía interna y externa del Estado es una de las características de la gran potencia. Verdadero. Entonces, una característica que tiene una gran potencia como Estados Unidos, como China, ¿quién más ahorita es gran potencia? Rusia, lo que tienen es que tienen autonomía interna y además autonomía externa. Dependen lo mínimo de terceras personas, cosa que no sucede con los países en desarrollo como México. Luego dice, dentro del sistema interimperial, los países de la Comunidad Europea se identifican con la dependencia. Eso es falso. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Independencia. Entonces ahí vamos a poner falso. Dentro del sistema interimperial, los países de la Comunidad Europea se identifican con la dependencia. Falso, con la independencia. Siguiente. El asalto al Palacio Nacional fue el acontecimiento que señala el triunfo de la Revolución Cubana. Verdadero. Y dentro del sistema interimperial de los países del tercer mundo ocupan el nivel de la dependencia. Verdadero. Y vamos a seguir, aquí se nos mencionó un poco y lo vamos a mencionar acá, vamos a platicarlo un poquito de lo que sucede, para poner un ejemplo, para que nosotros entendamos, ay Dios, qué fue lo que pasó con diversos países a nivel internacional durante la Guerra Fría. Entonces, aquí dentro de las opciones venía que el asalto al Palacio Nacional fue el acontecimiento que señala el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces, vamos a ver el ejemplo de qué sucedió en Cuba, y lo que sucede en Cuba prácticamente es lo que sucede alrededor del mundo en todos estos países que al término de la Segunda Guerra Mundial empiezan a lograr su independencia. Entonces, ¿qué sucede en Cuba? Pues que Cuba por mucho tiempo fue colonizada por 3 potencias. Primero le perteneció a España, después a Inglaterra, Inglaterra se la regresó a España y España se la dio a Estados Unidos. ¿Sigue siendo? No. Cuba no es parte de Estados Unidos y por eso muchas de las condiciones de Cuba es porque pues, se declaró enemigo de Estados Unidos. Entonces, en un inicio, cuando empiezan estas independencias y este conflicto bipolar empieza a entrar a los países, supongamos, uno de los primeros conflictos es el de Vietnam. Vietnam se independiza terminando la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, ¿qué se vive en el país? Pues capitalismo contra
comunismo. Y entonces Vietnam dice, pues entonces, ¿qué somos? ¿Capitalistas o comunistas? Se crean los dos bandos, pelean entre estos dos bandos, y ahí lo que hace Estados Unidos es que ataca militarmente a Vietnam. Y ahí es cuando Estados Unidos aprende que no debe de atacar militarmente porque perdió la guerra de Vietnam. Y lo que empieza a hacer a partir de ahí, y que lo hizo con Cuba, es que la estrategia es meramente económica. Es yo te puedo pegar más en la parte económica. Entonces, Cuba se las vio negras porque Estados Unidos le retiró cualquier apoyo económico que en su momento pues le brindó. Entonces, pues tenemos que le pertenece a estos 3 países, ahí se iban pasando la pelotita. ¿Qué otra cuestión tenemos? Que durante este periodo, pues Cuba es explotado completamente de sus tierras. Llega la independencia, entre comillas, de Cuba, donde lo que hace Estados Unidos es decir, ok, ¿quieres tu independencia? Pues vas a tener tu independencia, pero con mis reglas. Y entonces lo que sucede en Cuba es que la burguesía cubana toma el poder. Esto quiere decir, Estados Unidos ya no está al mando, pero le deja el mando a la burguesía, o sea, la gente con... Y esa gente con dinero, pues es muy amiga de los estadounidenses. Entonces, Cuba sigue trabajando y haciendo sus cosas, pero le sigue rindiendo frutos a Estados Unidos porque la burguesía trabajaba para Estados Unidos. Estados Unidos plantea o redacta la enmienda Platt, una vez que ya es independiente Cuba, y lo que establece esta enmienda, pues es que Cuba puede, más bien Cuba, Estados Unidos puede intervenir en asuntos internos de Cuba. O sea, todavía puede seguir metiendo mano en cuestiones políticas, económicas de Cuba. Llega Fulgencio Batista, que en su momento todo el mundo dijo va a terminar con los estadounidenses, hace un golpe de Estado, que el golpe de Estado es cuando tumbamos a quien está en el poder y me impongo yo como nuevo persona al poder. Todo el mundo pensó que Fulgencio Batista iba a venir a hacer el cambio en Cuba, pero lo que sucede es que Fulgencio Batista también aliado con los estadounidenses. Entonces, durante su mandato, pues predomina la falta de libertad de expresión, persecución, repercusión política, corrupción, desempleo y miseria, y es hasta, ay Dios, no sé por qué no quiero avanzar, es hasta tiempo después que entonces nace la oposición política radical, ahora sí, comandada por Fidel Castro, el Che Guevara, y por Camilo Cienfuegos. Que estos, pues hartos del colonialismo, de que se explote su tierra, lo que van a proponer es un sistema totalmente comunista. Entonces ellos con ideas comunistas se van a México, bueno, vienen a México, aquí planean todo. ¿Por qué? Porque en esa época, ¿quién estaba al mando? Fulgencio Batista, quien, si no estabas de acuerdo con lo que yo opino, te mando a perseguir, te meto a la cárcel o te termino matando. Entonces estos se salen del país, planean todo. En 1956 ocurre la guerra que da pie a la Revolución Cubana, y para 1959 es cuando sucede el asalto al cuartel, el que viene aquí en la guía, y más bien el asalto al Palacio Nacional, y es cuando Fidel Castro encabeza al ejército y entra por La Habana de manera triunfal. Y tenemos que durante esta revolución cubana, en 1961, Estados Unidos intenta una contrarrevolución, teniendo algunos ataques a Cuba. No le va bien. Entonces, para 1962, lo que hace la URSS, porque Cuba ya se declara completamente un país comunista, y actualmente es uno de los países que sigue siendo comunista o socialista. Y entonces, para 1962, lo que hace la URSS es decir, pues bueno, tú eres comunista, tú eres mi aliado,
Y entonces lo que voy a hacer es que vamos a mandar una base militar a Cuba. La vamos a poner ahí en Cuba. En mucha bibliografía ustedes van a poder encontrar que esto sí sucedió o que meramente fue especulación. Esto quiere decir que Estados Unidos se hizo sus ideas y se malviajó y dijo, no, es que la URSS me quiere atacar y lo va a hacer por medio de Cuba, y en Cuba metió ya armas nucleares y cuando quiera me puede atacar. Porque Estados Unidos en algún punto intentó, pero se mantenía medio neutro, porque decía, pues los países comunistas están al otro lado del mundo, pero cuando llega el primer país comunista a América, que es Cuba, entonces sí le preocupa, porque dice, ahora Cuba se puede aliar con la URSS y entonces de manera muy directa me puede atacar militarmente. Exactamente. Y entonces, lo que hace la Unión Soviética es que manda una base militar, mete mucho armamento bélico a Cuba, y entonces Estados Unidos vive en una constante amenaza de que en cualquier momento Cuba, por órdenes de la Unión Soviética, puede atacar militarmente. Y tiempo después sucede la crisis de los misiles, que es cuando la URSS decide retirar todo ese armamento bélico de Cuba. Cuando dice, pues ya no es tan necesario, entonces lo retiro. Y les digo, no es el único país que vive una revolución durante la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, pero en la historia de estos países vamos a ver muchas características similares, como que fueron colonias, que gracias a esa colonización hubo una apropiación y explotación de recursos naturales y tierras. Hubo todavía países que no solamente fueron las tierras, sino también con la gente, donde se vivió un sistema completamente de esclavitud y de trata de personas, lo cual los lleva a un subdesarrollo económico. ¿Qué es lo que pasa con todo África y todo Centroamérica y Latinoamérica? ¿Por qué vivimos en el subdesarrollo económico y no podemos aspirar a ser una potencia mundial? Por la colonización, por los años de retraso que tenemos, porque durante mucho tiempo esas potencias que hoy son potencias mundiales se hicieron ricos a base de nuestra tierra, de nuestra gente. Entonces, por eso vivimos. Más aparte, que en muchos de estos países durante la colonización, la gente de esos países no conocía lo que era un derecho civil, un derecho humano, un derecho político, no tenían derecho al voto, los esclavos no tenían derecho a la libertad, derecho a la educación, derecho a nada. Más aparte, que tenemos toda la cuestión mundial donde se está viviendo a todo lo que da el capitalismo contra el comunismo. Entonces podemos decir que en todos estos países todos comparten las mismas causas que generan la revolución. Que dentro de cada país que vive su revolución, vamos a tener que en la mayoría de estos países, igual que en Cuba, tenemos la parte comunista y la parte capitalista que pelean, y en su mayoría ganó pues el comunismo. ¿Por qué? Porque volvemos a plantear la idea que venía manejando Karl Marx. En ese punto de la historia era como la solución a todos los problemas. El comunismo es la salida, todos vamos a ser felices, a todos nos va a ir igual de bien. Qué cosa que, pues como les digo, tanto el capitalismo como el comunismo tienen sus desventajas, y que pues se intenta por ahí irlas mejorando conforme se va avanzando. ¿Qué más se vivió durante la Guerra Fría? Ya para concluir y ya irnos. Además de todos estos movimientos, se dio una guerra armamentista. Esto quiere decir que mucho de la guerra entre Estados Unidos y la URSS consistió en que estos países buscaban siempre contar con el arma más poderosa.
Entonces, se le conoce o se rumora que se le dice Guerra Fría porque nunca se puso caliente el asunto, sino porque eran meras palabras. Es como cuando estás en el salón y el que te molesta le dices, pues sí, nos vemos a la hora de la salida, se hacen de palabras, pero nunca se agarran a golpes. Así fue la Guerra Fría. Entre Estados Unidos y la URSS únicamente se hacían de palabras, pero nunca se atacaron. Entonces, lo que consiste la Guerra Fría es que es una constante amenaza de guerra nuclear, de Estados Unidos a la URSS y de URSS a Estados Unidos. Pero nunca sucede ese famoso ataque, ni nunca se ve expresado en la Guerra Fría que realmente estos países tenían armas nucleares impresionantes, que actualmente es lo que sucede mucho. Lo que vocifera mucho Estados Unidos es que militarmente está súper armado. Lo más probable es que sí. ¿Y por qué? Porque le invierte muchísimo dinero a la parte militar. Pero de cuentas, hoy en día hay varias industrias que manejan la economía de un país. Y una de esas es la industria militar. Entonces, ¿qué le debemos a la Guerra Fría? Pues le debemos varios inventos, como el aerosol, que hoy lo seguimos utilizando en nuestra vida cotidiana. Productos que vienen en formato de aerosol, que en su época pues, se utilizaba para atacar, no para cubrir una necesidad. ¿Qué le debemos también? Le debemos el reactor nuclear, que es la tecnología que hoy utilizamos para generar o para transformar energía de la manera más limpia que conocemos actualmente. Le debemos la computadora o el inicio de las computadoras, que para 1945 aparece la primera computadora. Y también le debemos los... ay, se me fue el nombre de ese aparatito. No, es un... según yo es un transistor. Es un transistor. Que el transistor es este chipsito o chipsitos que nos permiten hoy en día tener aparatos de tamaño súper reducido. Es ese paso de la tecnología analógica a la digital. Entonces, tenemos por ahí varias cuestiones importantes que nos dejan las guerras, como les decía. Si mal no recuerdo, uno de los medicamentos que utilizamos súper seguido, que es el paracetamol, también proviene de la guerra. La pastilla anticonceptiva proviene de la guerra. Muchos de los avances genéticos que tenemos se los debemos a la Segunda Guerra Mundial, de manera poco ética, pero Hitler se encargó de hacer un montón de experimentos de muy mal forma, de cuestión de genética, porque al final de cuentas la ideología de Hitler era alcanzar la raza pura, ¿no? ¿Cómo va a alcanzar la raza pura? Pues jugando con los genes. Pero gracias a eso pues tuvimos grandes avances en cuanto a genética y la medicina genómica. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase continuamos con la Segunda Guerra Mundial. Y terminamos de contestar la parte de la guía que nos faltó sobre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.